Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, en lugar de ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu bendita palabra que viene a nosotros mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, que la has obtenido a través del tiempo, a través de las edades, Señor, que la ha llevado a recorrer toda la tierra y por medio de la inspiración divina ha llegado hasta nosotros para producir, Señor, la obra para lo cual tú la has enviado. Queremos darte gracias por Jesucristo, quien es el Verbo hecho carne, el cual consumó la obra, por lo cual, Señor, se cumple la Escritura, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple el cometido para lo cual tú la has enviado. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En estos días estaba ahondando todavía sobre la obediencia. Mañana vamos a compartir una parte linda de la enseñanza que hemos comenzado semana pasada, ¿no? Cómo castigar la desobediencia, porque muchos de nosotros tenemos el concepto que en la obediencia está la bendición y queremos obedecer de corazón a Dios, pero tal vez en muchas de nuestras actitudes nos vemos realmente siendo grandes desobedientes. Entonces, voy a estar compartiendo sobre cómo castigar la desobediencia. Pero mientras ahondaba y veía el valor que tiene la palabra de Dios en todo esto, en cuanto a lo que es la práctica de la fe, en cuanto a lo que es el desarrollo de la fe, no podía dejar de pensar también en cómo las promesas de Dios se cumplen, ¿no? Porque cuando llegué a este pasaje de Isaías capítulo 55, el cual dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello
para que la envié. Sin embargo, podemos ver que muchos reciben la palabra de Dios y no lleva ningún fruto en sus vidas, no produce nada, ¿no? Entonces me quedaba con la meditación. Aún vemos al pueblo de Israel que dice la Escritura respecto de él que tanto a nosotros como a ellos les fue anunciado la buena noticia, lo que para ellos no tuvo ningún fruto, ningún provecho, porque no fue acompañada de la fe. Entonces uno se queda en la meditación, hasta dónde la palabra de Dios tuvo su efecto en aquellos que la oyeron, en aquellos que la recibieron. Pero mientras meditaba en esto y se creaba esta interrogante en mi corazón, podía ver por el otro lado la meditación del apóstol Juan, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego más adelante dice: y el verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si nosotros miramos en cuanto a Cristo como la palabra hecha carne, como el verbo encarnado, podemos ver que no vuelve a Dios vacía. ¿Por qué? Porque al venir en Cristo a este mundo, así como él mismo mencionó, dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si cae en tierra y muere, lleva muchos frutos. En el principio era el unigénito Hijo de Dios, pero hoy se ha convertido en el primogénito entre muchos hermanos. O sea que no volvió vacía. ¿Cuántos hijos llevó a la gloria? ¿Cuántos hombres y mujeres fueron transformados por el mensaje del Evangelio? Y el Evangelio, o el mensaje del Evangelio, no sería una realidad en estos días si Cristo no hubiera venido a este mundo a consumar su obra. Entonces, podemos ver que no vuelve a Dios vacía la palabra, sino que cumple el cometido para lo cual la ha enviado. Y asimismo vemos que Él fue enviado con un propósito: salvar a su pueblo de sus pecados. Salvar a su pueblo de sus pecados fue el propósito por el cual vino Jesucristo a este mundo. Y podemos ver que Él consumó su obra en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa con la cual cubrió los pecados de toda la humanidad. Del tiempo pasado, del tiempo presente y del tiempo futuro, los pecados fueron cubiertos con la preciosa sangre de Jesucristo, porque la Escritura misma nos habla y nos dice claramente que no se presentó con sangre de animales, que no podía ser perfecto a los que practicaban ese culto, sino que se presentó con su propia sangre, y no en el tabernáculo hecho por hombres, sino en el tabernáculo celestial. Entonces podemos ver claramente que la obra se consumó. Por eso, cuando leemos a Isaías, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Entonces usted puede decir: ¿cuántas veces yo escuché una palabra o vi personas que escucharon la palabra y pareciera que en ellos no tuvo ningún fruto? Pero cuando comienza a meditar que esa palabra, ese verbo se hizo carne y que vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, entonces puede comprender que no volvió vacía. ¿Por qué? Porque llevó muchos hijos a la gloria. Y también que cumplió el cometido para lo cual fue enviada. ¿Cuál era el cometido por el cual Jesús fue enviado a este mundo? Cubrir los pecados. Su sangre cubrió los pecados de toda la humanidad. Por eso cuando leemos la Escritura que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Si usted mira este versículo 6 del capítulo 55, no está muy distante de lo mismo que anuncia el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, diciendo: cerca de ti está la palabra de salvación, en tu boca y en tu corazón. Que si confiesas con tu boca y crees con tu corazón, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Y de qué nos habla esto?
de que está cercano por medio del Evangelio. Dios está cercano al hombre, no está distante del hombre. No importa cuán necesitado se pueda ver el hombre, Dios está cercano al hombre por medio de la palabra del Evangelio. Basta con que el hombre crea el Evangelio y declare que cree, para que le sean lavados sus pecados, y el muro de separación, el cual hace separación entre Dios y los hombres, que es el pecado, sea derribado desde este otro lado. Porque nosotros tenemos que entender, en dos lugares han quedado registrados los pecados de la humanidad: en la tabla de nuestros corazones y en los cuernos de nuestro altar. Ese altar no está en la tierra, ese altar está en el cielo, que es simil al que hizo Moisés en el desierto. Un altar de sacrificios donde se quemaban los holocaustos, que tenía 4 cuernos, en donde el sacerdote que oficiaba los sacrificios tenía que, con la sangre del animal expiatorio que ocupaba el lugar o sustituía el lugar del pecador, o sea, en vez de morir el pecador, moría el animal inocente, con esa sangre se cubrían los cuernos del altar. Entonces nosotros podemos ver que también había otro tipo de sacrificio conjuntamente con eso, que era el animal que se conocía como Azazel, que era el que era llevado al desierto. O sea, para limpiar los pecados de la nación de Israel, en el día de la expiación se utilizaban 2 animales. Uno que era Azazel, que iba al desierto, y el otro que era el que se sacrificaba en el altar de los holocaustos. Todo esto figura y sombra de Jesucristo. Ahora, ¿qué sentido? ¿Por qué habían 2 animales? Porque del otro lado de las tiendas, los hombres no podían ver. Mientras el sacerdote oficiaba el sacrificio, no podían ver cómo el sacerdote limpiaba los pecados, así como usted y yo tampoco pudimos ver cómo Cristo se presentó con su sangre en el tabernáculo hecho del cielo. Lo vemos, lo creemos, lo entendemos por medio de lo que está escrito, pero no lo hemos visto con nuestros ojos naturales. Pero por el otro lado, el otro animal que era llevado al desierto durante 3 días de camino, ellos podían ir viéndolo cómo se iba perdiendo en el horizonte. Por eso la Escritura habla de que Dios haría y pondría distancia, que separaría el pecado de nosotros, así como se separa el este del oeste. La distancia que Él pondría. ¿Por qué? Porque ellos podían ver cómo se iba perdiendo ese animal. Entonces, ¿qué es lo que iban al ver ese animal? Ahí van nuestros pecados, hemos quedado limpios. Entonces, para limpiar los pecados, no solamente Dios tuvo que hacer su obra limpiando los pecados que estaban grabados con cincel de hierro en los cuernos del altar, con la sangre preciosa no de un cordero, sino de Jesucristo, sino también tiene que limpiarse la tabla de nuestro corazón. ¿Cómo se limpia? Con la justicia que es por medio de la fe. Cuando yo creo al mensaje del Evangelio, se limpia mi corazón de todos los pecados. Entonces nosotros podemos ver, cercano está Jehová, no está lejos. ¿Qué tan cerca está? En nuestra boca y en nuestro corazón está la palabra de la salvación. Que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y luego, ¿qué dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El gran problema es que la gente se ha creado una imagen falsa de Dios y de quién es Dios y de lo que Dios hace.
Por eso la Escritura dice, deje el inicuo su camino. Si uno ha andado por un camino y empezado a transitar por un camino que no es el camino correcto, trazado por la palabra de Dios, tiene que dejar ese camino y volverse a Dios y comenzar a transitar por la palabra del Señor. Y dice, y deje el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, abandonemos también nuestro pensamiento, nuestra falsa idea de lo que es Dios, de lo que Él hace, de cómo Él trata a los hombres, y comencemos a formarnos del pensamiento conforme a lo que está escrito. Comencemos a formarnos. ¿Por qué? Porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que con altivez se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, para que cuando vuestra obediencia sea perfecta, sea castigada la desobediencia. Entonces, si nosotros seguimos por un camino erróneo, si nosotros seguimos en base a las creencias populares, a la idea, a la tradición, a lo que nosotros nos formamos, y no nos formamos de acuerdo a lo que está escrito y lo que Dios ha revelado por su palabra, no vamos a poder tener una vida de creencia correcta y por ende tampoco vamos a ser plenamente felices. Pero cuánto nos alienta y nos conforta saber que Dios está cercano. ¿Qué tan cerca está? En mi boca y en mi corazón está la palabra de salvación. Y que Él no ha enviado su palabra para que vuelva a Él vacía, sino que la envió y volvió con muchos hijos a la gloria. Y tampoco envía su palabra para que no cumpla su cometido, sino que la envió y pudo cumplir el cometido. Por supuesto que pudo cumplir el cometido. ¿Por qué? Porque claramente le vemos al Señor Jesucristo diciendo, consumado es. Por eso en el versículo 8, luego, ¿qué es lo que nos dice el profeta Isaías? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros retengamos las creencias populares? ¿Qué sentido que nosotros sigamos reteniendo la falsa idea o la falsa imagen de Dios? Cuando sobre todo esa falsa idea o esa falsa imagen de Dios no nos hace diferente de ningún otro idólatra. Mire, le voy a ser claro, no le hace diferente ni a un umbandista, ni a un quimbandista, ni a algún otro de esos que veneran santos, ni ninguna de esas culturas que tienen imágenes, y no le hace diferente. ¿Por qué digo que no le hace diferente? Porque cuando yo me hago una idea falsa de lo que es Dios y la sostengo, me convierto en un idólatra. Y el primer mandamiento es, no tendrás Dios fuera de mí. No te harás dioses fuera de mí. Entonces, hermana querida y hermano querido, desechemos nuestros pensamientos, dejemos nuestros caminos, comencemos a transitar por medio de la fe, creyendo a lo que está escrito. A mí me confortó esta palabra cuando Dios me llevó a la comprensión de que no vuelve vacía y cumple el cometido para lo cual Él la envía. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo, tanto en mi experiencia como la de tantas personas, he visto que Dios da la palabra y parece que no tiene ningún efecto. Y de esto también quiero hablar mañana, y me gustaría que pudiéramos todos asistir en el día de mañana a escuchar la enseñanza, o los que por la distancia se ven limitados a asistir a nuestros lugares de culto, que pueda seguir la enseñanza
sobre la obediencia, porque vamos a mostrar por la Biblia cómo se castiga la desobediencia. Porque si nosotros juzgamos a todos de desobedientes, o aún nos juzgamos a nosotros mismos de desobedientes, pero no presentamos un camino, no presentamos una salida, somos doctores nulos, que no tienen respuesta. ¿Vio cómo es? Y cuando el doctor se queda sin respuesta, cuando el doctor se queda sin un diagnóstico, yo estuve como 6 años así, hasta que un equipo de doctores me diagnosticó y meses pasados me operaron para darme una respuesta y una solución a un problema que venía arrastrando durante casi 6 o 7 años. Un doctor nulo es alguien que ve los síntomas, reconoce los síntomas, pero no tiene una respuesta. Eso no ayuda a nadie. Entonces, si nosotros viéramos la desobediencia, nos juzgáramos como desobedientes, juzgáramos a otros, pero no tendríamos una respuesta, seríamos como doctores nulos. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, cuando Dios enseña, cuando Dios muestra, da la salida, porque cuando Dios castiga el pecado, les da la salida. El primero y más interesado en juzgar y castigar el pecado, ¿sabe quién es? Dios mismo. ¿Para qué? Para darle la salida al hombre, no para dejarlo encerrado en la condición de un pecador. Dios nunca ha querido la muerte del que muere, nunca ha querido que el hombre quedara encerrado. Él, por medio de la ley, encerró a todos bajo juicio, pero ¿para qué? Dice la Escritura, para luego hacer misericordia con todos. Los encerró a la humanidad toda bajo el juicio de muerte, pero para luego ¿qué? Hacer misericordia con todos. O sea, Él es el primero y más interesado en darle salidas al hombre. Por eso es que tenemos que conocer la mente de Cristo, tenemos que conocer los pensamientos de Dios. ¿Dónde vamos a ir a conocer esas cosas? Sino a la misma Escritura bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice, ¿quién conoce lo profundo del hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Y quién conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Quiere decir que Dios, y mediante su Espíritu Santo, nos quiere revelar todas las cosas para que transitemos por un camino de felicidad plena, donde verdaderamente los hombres son felices. Y los hombres no son felices cuando quedan esclavos de sus pecados. Los hombres no son felices cuando por sí mismos buscan de libertarse de sus pecados, sino todo lo contrario, es mucho más la frustración. Le digo más, es más la frustración para el que por sí mismo quiere libertarse de los pecados que el que para que solamente se reconoce pecador y se quede y se abandona en esa condición. ¿Por qué? Porque el que se reconoce en ese estado recibe la misericordia, pero el que por sí mismo se busca limpiar, por el que por sí mismo busca salir adelante a causa de su actitud soberbia, lo único que hace es poner distancia entre él y Dios. Por eso cuando el Señor fue al estanque de Bethesda, donde las aguas eran removidas, ¿a quién se acercó? Había un sinnúmero de enfermos, pero se acercó a aquel hombre que no tenía esperanza. Que cuando le dijo, ¿quieres ser limpio? Dijo, ¿y cómo puede ser que sea esto? Si entre tanto que voy van otros y me ganan. Y el Señor le dio la palabra y por la palabra fue restaurado, sano, se pudo levantar en pie. Entonces, Dios hace misericordia de quien no tiene ninguna salida, ninguna esperanza. Por eso, entre tanto que el hombre pone su esperanza y por fuerza su brazo, pone su esperanza en su carne y por fuerza su brazo, lo único que hace es quedar encerrado, dando vueltas como Israel en el desierto y no puede entrar a la tierra prometida, que es la vida y vida en abundancia que Cristo promete para aquellos que en Él creen. Bendito sea el nombre del Señor. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado,
obedecimos de corazón a esta forma de doctrina a la cual fuimos entregados, y siendo libertados del pecado venimos a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios por eso, porque si no también nosotros estaríamos dando vuelta como Israel en el desierto. Entonces, comencemos a desechar nuestros argumentos, nuestros pensamientos humanos, y entendamos que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Para entender que lo que para nosotros nos es imposible, para Dios sí le es posible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y si Dios quiere tener misericordia de nosotros, y si Dios es el que es amplio en perdonar, como dice el versículo 7, que tiene misericordia y es amplio en perdonar, recibamos el amor de Dios por medio de la gracia. Recibamos el amor de Dios por medio de la gracia, creyendo a la palabra verdadera del Evangelio. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,